Doctor Santiago Parra Garabí nos acompaña desde aquí de Ecuador. Es especialista en medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad Central del Ecuador, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Técnica de Manabí. Es coordinador de la unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID-19 en el Centro Cardio-Neurovascular Pavón. El tema del día de hoy es nutrición para el paciente crítico. Muchas gracias, doctor Parra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al equipo de Coexpo y también a la doctora Mayra Cabrera por permitirme participar en este curso. Pues el tema que les traigo hoy a presentar es nutrición en el paciente crítico. Vamos a hablar, este es un resumen de todo lo que tiene que ver la nutrición en el paciente crítico, que es muy amplio. Sin embargo, pues vamos a tomarlo lo más puntual para dar las ideas para el manejo de la nutrición en este tipo de pacientes. Bueno, empezando pues que con esa imagen, que siempre me gusta ponerle en la charla de nutrición, que quiere decir pues enfermo que come no muere, y justamente esta es la representación que hizo Leonardo Sepúlveda, un pintor chileno, en un paciente con falla cardíaca que todavía pues sus ánimos de vivir se hacían notar continuando con su alimentación. Vamos a hablar primero de lo que es malnutrición. Pues malnutrición, como ustedes entienden, pues todo paciente que no recibe, o mala nutrición, por resumirlo así, todo paciente que no recibe una nutrición adecuada y que requiere suplementarla para mejorar su estado de vida. Dentro de ello, pues tenemos que la malnutrición es muy visible en los pacientes hospitalizados, entre un 20 a 50%, sin embargo en el paciente crítico esto es mucho más agravado y su condición pues empeora, ya que muchas veces nosotros como personal de salud no entendemos que la nutrición es parte de la medicina, parte del tratamiento que le damos a nuestros pacientes. Y es fundamental tener bien claro este punto, que muchos pacientes ingresan ya en una mala condición nutricional y nosotros empeoramos su condición nutricional con los ayunos prolongados. Muchas veces los ayunos no justificados, sino más bien por costumbre, o heredamos esos malos conocimientos de otros especialistas, teniendo a nuestros pacientes durante mucho tiempo en un ayuno prolongado, como comenté, y esto pues se reflejó ahora en la pandemia de COVID. Nosotros pues tenemos casi 75 camas de UCI, y nosotros recibíamos muchos pacientes de otras instituciones donde los pacientes venían ya una estadía prolongada de 7 a 15 días y en ayuno, en esa condición tan crítica, con COVID y con sobreinfecciones, así que empeoraba su condición y a su vez su pronóstico. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros, revisando la literatura, pues vemos que más están en riesgo de una malnutrición? Justamente son los que los pongo acá en la pantalla, como son los oncológicos. ¿Por qué? Por muchos mitos que existen, que el paciente oncológico pues, no solo debe comer ciertas comidas en poca cantidad, y a la final terminan empeorando o deteriorando su condición clínica y por la malnutrición. El paciente geriátrico también, pues, a veces se les designa unas dietas que no son adecuadas o que no cumplen las necesidades del paciente geriátrico, y mucho más si ese paciente no tiene dentadura, pues vamos a dar una nutrición inadecuada, empeorando su condición, ¿sí? Otro de los mitos también que muchas veces vemos en las instituciones de salud es el paciente obeso, ¿no es cierto? Decimos, no, ese paciente ya tiene mucha reserva, ¿no?, por decirlo así, y no se le inicia una nutrición temprana, entendiendo que el paciente obeso pues tiene un metabolismo más rápido y que requiere calorías para poder suplementar todas sus necesidades, ¿sí? Y el paciente crítico, pues, que justamente es lo que vamos a dedicarnos esta tarde, en el cual pues de igual manera, o sea, no podemos esperar una recuperación temprana si no damos el sustrato para que el paciente pueda tener una buena nutrición. Hablando de eso, en general, de sus depósitos de proteína, manteniendo sus depósitos de proteína, sus niveles de glucosa, sus niveles de ácidos grasos, que son parte de todo lo que
tiene que ver con el metabolismo del paciente. Y también incluso si no mantenemos un buen estado nutricional, no vamos a tener una buena respuesta, porque muchos de los medicamentos pues usan de transporte la albúmina, y es una de las primeras proteínas en consumirse durante el estado crítico. Lo mismo, pues dentro del estado crítico, pues las dos condiciones que generan más respuesta, o no más que más respuesta, sino es como algo tan hiperagudo que genera un daño importante de tejidos y que requiere una suplementación de las necesidades nutricionales que tienen estos pacientes. Hablando de desórdenes nutricionales y condiciones relacionadas con la nutrición, pues nosotros podemos encasillar algunas. Sin embargo, pues aquí les he traído las más frecuentes y las definió en la guía de la ESPE. Como son, pues, malnutrición y desnutrición. Pues hablamos de malnutrición en un paciente adulto que se supone que puede buscar su alimentación o que recibe una nutrición adecuada, y desnutrición, pues aquel niño pediátrico que no le dan el suplemento necesario para tener una nutrición adecuada, ¿sí? Dentro de pues encasillamos también dos tipos de malnutrición, una relacionada con la enfermedad, una relacionada con la enfermedad aguda, con inflamación o sin inflamación, ¿sí? Siendo esta crónica en ocasiones, pues enfermedades prolongadas, por ejemplo las oncológicas que habíamos hablado, y el agudo, pues podemos poner, por ejemplo, los estados hiperagudos que nombré, de pancreatitis aguda, las quemaduras, lo que pasamos con las neumonías virales. Pues el estado es tan clínico, tan catastrófico, pues que tenemos que nosotros llegar pronto para no llegar a la malnutrición. Y también tenemos la malnutrición no relacionada con la enfermedad, pues que muchas veces eso depende en la parte socioeconómica, pues si tienes el acceso económico a poder consumir carne sobre todo, y la relacionada con hambruna, pues muchas veces pues como en países cercanos, pues hay el dinero, pero no hay dónde comprar. Entonces esa situación también nos pone en esa malnutrición no relacionada con la enfermedad. Hay otros síndromes, pues que la guía de la ESPE nos menciona, y que son que van de la mano con los estados nutricionales de nuestros pacientes. Por ejemplo, el síndrome de realimentación. Eso es otro error que nosotros cometemos como personal de salud, que cuando llega el paciente desnutrido, pues queremos recuperar peso muy rápido, y al nosotros darle una nutrición que sobrepasa sus necesidades, pues lo que causamos es un síndrome de realimentación, que no es más que es un cambio metabólico, o un desastre metabólico causado por todo lo que nosotros le estamos administrando al paciente, y que genera pues acidosis metabólica, fallo y disfunción multiorgánica, y muchas veces también lo puede empeorar la condición y llevarla a la muerte. El sobrepeso y obesidad pues también es un desorden nutricional. ¿Y por qué es ello? Pues muchas veces la alteración metabólica, estos pacientes también muchas veces no hacen ejercicio, entonces hay pérdida de masa muscular y aumento de masa magra, de masa grasa, acumulación en tejidos y de grasa, y todo eso pues genera cambios como son resistencia a la insulina, hiperglicemias y otras anormalidades, que cuando llega un paciente en esta condición pues se vuelve un paciente crítico extremo. Anormalidades de micronutrientes, pues también nosotros, otro de los mitos que manejamos en la área de salud, es que no requieren las vitaminas, que no requieren los micronutrientes, hablando de selenio, cobre, que son suplementos que también pueden, si no se administran, pueden llevar a otras enfermedades. Y la sarcopenia y la fragilidad, que es un término que se ha entrado mucho en boga últimamente, más o menos en los últimos 10 años, es justamente lo que hablamos, pues la falta de ejercicio pues genera una disminución de las fibras musculares, generando sarcopenia y asimismo fragilidad para ese paciente, que cuando llega a una condición crítica, o sea, cuando está estable pues no hay problema, cuando no está enfermo no hay problema, pero cuando llega a una condición o una enfermedad
y mucho más si es crítica, pues las primeras reservas que se consumen son los músculos, y si tenemos un paciente con sarcopenia es un paciente que va a generar una debilidad muscular extrema con una difícil recuperación. Bueno, entonces, continuando, pues muchos tenemos que el trauma y la sepsis, pues inicialmente se comportan de similar manera. La diferencia, pues ustedes saben, el sepsis y la infección, ¿sí? Sin embargo, lo que va a generar es el evento, lo que va a generar es una respuesta inflamatoria severa, no controlada, una hiperinflamación, con una liberación de citoquinas, ¿sí? Lo cual va a llevar a un estado de alarma en nuestro organismo, con alteraciones de las membranas, el aumento de la permeabilidad, y lo que vamos a enfocarnos más en la parte intestinal, como vemos en la imagen, es que este intestino, después de una injuria tan grave, ya sea un shock, una cirugía abdominal o de estado crítico en sí, lo primero que hace el intestino pues es detenerse, lo que conocemos como iglio. Esa falta de movimiento del intestino va a generar que las bacterias que están en la parte intraluminal del intestino, va a generar un aumento de su multiplicación, lo que vamos a llamar una colonización, ¿sí? Muchas de estas bacterias pues son parte de de los microorganismos que están dentro del intestino normalmente y que ayudan a la alimentación, a la absorción de micronutrientes, ¿sí? Pero en este momento de la condición crítica, pues se vuelven patógenos, cambian su función, y como cambia todo su escenario, digámoslo así, todo su ambiente, se vuelven patógenas y pueden salir de la parte intraluminal, ya que el intestino, pues las fibras que están compuestas, la membrana, también lo que son la mucosa, las vellosidades, van a atrofiarse y va a haber un aumento de la permeabilidad, lo que permite que las bacterias puedan pasar de la parte intraluminal a los vasos sanguíneos, generar una translocación bacteriana, y esto llevar a una sobreinfección y empeorar el estado grave en el que se encuentra el paciente, ¿sí? No olvidemos que entre más tiempo nosotros mantengamos la falta de nutrición, pues vamos a generar también estos cambios que acabo de nombrar, y durante ese tiempo también la infección o más que todo la respuesta inflamatoria del organismo cambia de una respuesta hiperinflamatoria a una respuesta de ausencia de inflamación o antiinflamación, como es el llamado CAR, el síndrome del CAR, ¿sí? En el cual se contrarresta todo lo que presentaba anteriormente fiebre, por ejemplo, ahora va a presentar hipotermia, hipotensión, acá va a haber una hipotensión sostenida y un deterioro que solamente va a llevar a un fallo multiorgánico y a la muerte del paciente. Entonces, este estrés generado por la falta de nutrición pues va a alterar también una de las respuestas iniciales de nuestro organismo, es las hormonas de estrés, para mantener un nivel de glucosa adecuado para que nuestro organismo siga funcionando. Al liberar estas hormonas, principalmente glucagón, cortisol y catecolaminas, también se va a liberar citoquinas, lo que va a generar pues un hipermetabolismo, que no es más que el consumo, ¿sí? El consumo de todos los metabolitos que se encuentran en la sangre, llámese como glucosa, y como no tiene, pues tiene que obtener de otros sitios como son el músculo, como son el glucógeno que se encuentra en el hígado y las grasas, ¿sí? La hiperpermeabilidad capilar, que no es más que el aumento de la vasodilatación generalizada que lleva a la inflamación y la respuesta aguda, con pérdida de líquidos y a su vez micronutrientes como electrolitos. Y como le dije, pues dentro de lo primero que consume el organismo, pues son los músculos, va a haber una disminución de la masa magra. En el corazón, pues el corazón también va a responder con aumento de la frecuencia para tratar de suplementar sus necesidades. Este aumento de frecuencia va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Inicialmente, pues vamos a tener un shock hiperdinámico, pues con aumento de la frecuencia y el gasto cardíaco, pero también vamos a tener a su vez, pues, un aumento del consumo de oxígeno, ¿sí? O sea, lo que tal vez en un momento sea necesario para estabilizar el organismo, pues a la final se vuelve un círculo vicioso porque aumenta el consumo de oxígeno y requiere más energía.
Tenemos también, pues, a nivel de muscular, el hipercatabolismo empieza a consumir las proteínas a través de la proteólisis. Esto genera moléculas tipo piruvato y lactato que vamos a poder medir nosotros el lactato, y esa hiperlactatemia también genera otros problemas cuando se asocia con acidosis. Pues la hiperlactatemia va a generar un estado de mayor descompensación metabólica que va a impedir muchas veces la actuación de las drogas, requiriendo más vasoactivos y generando una catástrofe a nivel cardiovascular. En la parte hepática, pues como ustedes conocen, pues es donde tenemos parte de la reserva de la glucosa a través del glucógeno. Inicialmente, pues va a haber la formación de glucogénesis perdón, la formación de gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son la glucosa, lo que va a generar mayor estrés e hiperglicemia. Y a nivel del tejido adiposo, pues también las hormonas van a toda esa respuesta va a generar una lipólisis con liberación de ácidos grasos para poder consumir, y liberación a su vez de otros metabolitos como el glicerol. Todo esto siendo parte de la catástrofe que va a llevar a una disfunción multiorgánica, fallo y posteriormente muerte de nuestro paciente. Entonces, Franz Serra midió este estrés al que podríamos ser sometidos nosotros con la inanición, ¿sí? Sin embargo, pues no se compara, como ustedes pueden ver la tabla, el estado de inanición, que es dejar de comer por un tiempo, ¿sí? A una sepsis, porque como vemos en la tabla, pues el incremento es 10 a 20 veces mayor de las necesidades del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel de estrés en una inanición, vamos a ver una producción de nitrógeno en la orina de menos de 5 gramos por decilitro. Sin embargo, vemos que en una cirugía electiva, o sea, solamente el ayuno para una cirugía genera un estrés mayor a la inanición. Un trauma genera un estrés mucho mayor, pues 2 o 3 veces, y una sepsis pues, genera 3 o más veces ese consumo de proteínas que tenemos en nuestro organismo, y a su vez pues, la pérdida de la masa magra. Vemos al lado, pues el consumo de oxígeno se incrementa, se duplica. Como ustedes ven en la inanición, que es el nivel de estrés cero, pues de 90 al sepsis, se duplica a 180 el consumo de oxígeno, el doble, inclusive mucho más. La glicemia, que en los estados de inanición puede mantenerse normal o ligeramente aumentada, porque también se liberan hormonas contrainsulares como respuesta, o hormonas de estrés, ¿sí? Vemos que en la cirugía electiva se incrementa ligeramente, en el trauma ligeramente, pero en la sepsis se duplica, incluso hasta se triplica ese valor de glicemia. O sea, generamos una hiperglicemia que va a llevar, en ese momento, pues es energía para el organismo, pero se vuelve un círculo vicioso, llevando a más estados de inmunodepresión y empeorando la condición crítica de este paciente séptico. A su vez, el lactato, como ustedes ven, pues en una inanición la producción es alrededor de 100, pues lo que se produce normalmente. Sin embargo, en el estado de sepsis, pues se eleva mucho más esa producción, lo que lleva a otros estados. Lo mismo la resistencia a la insulina, ¿no? Nosotros vemos que inicialmente, o en el estado de niveles de estrés, no cambia mucho la resistencia a la insulina, pero en sepsis, tanto el estado de hiperglicemia como el estado de acidosis va a generar una mayor resistencia a la insulina, empeorando esa hiperglicemia de estrés. Aquí vemos unas curvas en las cuales podemos ver que tenemos un estado de inanición y un estado de malnutrición, ¿sí? Sin embargo, vemos que rápidamente se recuperan en la curva punteada, en la línea punteada, tanto roja como azul, vemos que rápidamente se recupera una vez iniciada la dieta. O sea, salimos de ese estado una vez reiniciada la nutrición. Acá, pues, en cambio, vemos el paciente séptico, ¿sí? El cual está en rojo, en línea punteada, es el paciente séptico que ya empezamos una nutrición, sin embargo, continúa su estado séptico, lo que empeora o sigue consumiendo por su alto metabolismo, sigue consumiendo sus proteínas y sus otros sustratos para generar energía, sin llegar a una estabilización. No así, pues, el paciente que se mantiene séptico, pero que iniciamos una dieta, el cual en la línea punteada vemos que empieza una recuperación de su estado. Entonces, la malnutrición pues nos lleva a muchos estados,
que van a alterar la condición del paciente, pues empezamos, pues claro, lo primero que da, si no estamos con un estado nutricional bueno, con energía, pues vamos a tener fatiga, posterior a ello pérdida de peso, debilidad muscular, deficiencia de micronutrientes, vitaminas, nos deprime llevándonos a sobreinfecciones, disfunción de órganos, altera la cicatrización y nos genera mayor dependencia física. Todo esto lo que va a hacer es prolongar primero pues su estancia, ya que no podemos controlar los estados infecciosos, los estados de disfunciones, ¿sí? La cicatrización va a generar una prolongada estancia y posterior pues el fallo multiorgánico y muerte del paciente. Entonces, nosotros, como hablábamos en uno de los cuadros iniciales, pues tenemos que el estado agudo y estados crónicos pueden llevar a esta malnutrición, ¿sí? Y también, a su vez, a una mala absorción a nivel intestinal, y esta pues lleva a nuestro estado inicial. En las enfermedades crónicas, principalmente, pues de inanición, pues muchos pacientes, por ejemplo, oncológicos, pacientes ya con un VIH avanzado, ¿sí? Pueden, ya no tienen tolerancia a la nutrición, lo que genera pues estado de inanición, malnutrición, estrés metabólico, respuesta inflamatoria, entrando en ese círculo vicioso de sobreinfecciones, la función intestinal, ya que no ingresa comida pues al intestino, las vellosidades se atrofian, aumenta la permeabilidad, la cicatrización alterada, pérdida de la función muscular, pues son pacientes que se vuelven dependientes. O sea, muchas veces nosotros como personal de salud somos los culpables de generar este proceso, de empeorar esa condición crítica del paciente al no iniciar una nutrición precoz y adecuada con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué vamos a lograr con la nutrición clínica? Vamos a lograr, pues, evitar primero la malnutrición, ¿sí? Lo que va a permitir que mejore la función intestinal. Vamos a mejorar ese hilio, mejorar esas vellosidades intestinales, evitando su atrofia, evitando que haya la translocación bacteriana y las sobreinfecciones. Vamos a preservar la masa magra y la reserva energética. ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso de nutrición que nos va a dar esa energía que necesita y no tenemos que consumir de otros sustratos. Vamos a atenuar la respuesta inflamatoria, pues recordemos que uno de los que genera mayor respuesta inflamatoria durante el proceso infeccioso, pues el intestino, ¿sí? Sí, que si damos nosotros nutrición a nuestros pacientes vamos a disminuir este estrés oxidativo que conlleva el ayuno, ¿sí? Y vamos a restablecer pues un estado inmunológico para poder luchar contra las infecciones. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos identificar si nuestro paciente está o no en riesgo? Pues muchas veces podemos evaluar pues físicamente o la evaluación subjetiva al paciente pues que viene ya de malnutrido, pues ya sea los pacientes que hablábamos crónicos o oncológicos, o también podemos nosotros medir qué riesgos que nosotros podemos someter a nuestro paciente por la condición en la que se encuentra. Y para ello pues utilizamos varias escalas de las que les pongo a continuación, ¿sí? Y dentro de nosotros, en el estado crítico, las más utilizadas pues el NRS del 2002, ¿sí? Y también el NUTRI, que es el riesgo de nutrición en pacientes críticos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué es importante medir? Primero, pues estas escalas, el NRS el 2002, que es una de las más recomendadas, lo que mide pues es el estado nutricional previo del paciente y la severidad de la enfermedad. Con eso nosotros vamos a clasificar a nuestro paciente. Menos de 3, un estado leve, de 3 a 6, un estado moderado, más de 7, un estado severo de riesgo de nutrición, ¿sí? Y también, pues como ustedes pueden ver en la parte C, este cuestionario también tiene una parte que se agrega un punto si el paciente tiene 70 años o más. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del paciente adulto mayor, que muchas veces pierde por su estado de envejecimiento, digámoslo así, pierde el apetito, a veces no se puede alimentar por la falta de dentadura, ¿sí? O también pues falta de recursos muchas veces, o la limitación que le da. También pues las creencias que no, pues al abuelito solo démosle algo más o algo más suave para que pueda pasar, pues tipo coladas, tipo sopas, y eso no es nada nutricional y va perdiendo masa magra, va debilitando todo su organismo, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos una comparación de los estados en relación a dos grupos en el que se hizo el estudio, la clasificación con el NRS el 2002, ¿sí? Y se hizo un grupo que era el grupo control, el grupo normal, digamos así, que llega a la cirugía, y el grupo que se hizo una preparación previa a la cirugía, una nutrición preoperatoria, que lo vemos en azul. Entonces, vemos que el grupo que recibió una nutrición preoperatoria, una nutrición adecuada, donde suplementaban sus proteínas, sus grasas, lo que requería el paciente, ¿sí? Tenía un menor riesgo de complicaciones globales en las primeras columnas, a diferencia con el grupo control, casi al doble. Como ven, un 25% de complicaciones que se presentaban en el paciente con preparación nutricional, y el paciente control, el que no se le hacía ninguna preparación, pues presentaba el 50% de complicaciones. ¿Sí? De estas complicaciones en la parte infecciosa, pues también vemos que se duplica cuando no hacemos una buena preparación nutricional a nuestro paciente, teniendo en el grupo que recibía nutrición prequirúrgica un 15%, y el grupo que no se le hacía la preparación más de un 30%. Y así otras complicaciones no infecciosas también que se duplica en los pacientes de grupo control en los que no se los preparaba. Entonces aquí vemos la importancia de nosotros nutrir adecuadamente a nuestros pacientes, inclusive para una cirugía no tan compleja, para poder tener una respuesta adecuada. Y el otro el otro score que nosotros utilizamos en UCI es el NUTRI, es el riesgo nutricional en pacientes críticos, el cual evalúa pues edad, Apache, SOFA, si tiene o no comorbilidades, los días de estancia en UCI y la interleucina C. Nosotros lo realizamos cada semana, ¿sí? Para evaluar el riesgo de desnutrición que se encuentra nuestro paciente y poder suplementar sus necesidades. Si tenemos un score mayor a 5, pues tenemos un riesgo alto de nutrición, y si tenemos un score menor a 5, tenemos un riesgo bajo. ¿Para qué lo hacemos? Pues justamente para ver cuál de nuestros pacientes, pese a que nosotros tenemos una nutrición precoz y continua, pues está faltando algún suplemento para poder apoyarnos con la parte nutricional o las especialistas de nutrición. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica que les muestro, pues vemos la clasificación de los 3 grupos según el Nutri-Score, ¿sí? En el cual vemos que el grupo severo, pues, es el que se va a acompañar de menor sobrevida, que es el que está en la línea verde, el que está en la parte inferior, ese es el que tiene menor sobrevida porque tiene mayor riesgo de nutrición. El grupo moderado es el que está en línea roja, que tiene una mejor sobrevida que el grupo severo, pero el grupo leve, el que está en riesgo leve de nutrición, tiene una mejor sobrevida en relación a los otros 2 grupos. Entonces ahí la importancia de nosotros nutrir precozmente a nuestros pacientes y de una forma adecuada. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí nosotros pues hemos visto muchas escalas, si no revisan la nutrición, pues van a ver muchas más escalas de las que pongo acá. O sea, esas son las más relevantes, digamos así, las más mencionadas, ¿sí? Sin embargo, pues no queremos complicar la situación, sino que queremos hacerlo fácil, para que todos podamos iniciar una nutrición en los pacientes críticos y evitar todo la catástrofe que vimos anteriormente, ¿sí? La más conocida es Harris Benedict, ¿sí? Sin embargo, pues también actualmente existen ventiladores como el General Electric, que trae ya su módulo de medición de calorimetría indirecta, que nos da el valor del consumo de oxígeno que tiene el paciente y las kilocalorías aproximadamente que podemos darle para cubrir esas necesidades, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, pero claro, o sea, toda tecnología tiene sus interrupciones o sus alteraciones de precisión, como nos puse acá, y dentro de ellas, pues, enfermedades respiratorias. Imagínense, si la mayoría de nuestros pacientes son respiratorios, entonces ahí ya vamos a tener una alteración, o sea, no una exactitud en los valores. Heridas abiertas, quemaduras extensas, bajo peso, obesidad, pues también nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes, adultos mayores, y muchos de ellos vienen con bajo peso. Edema periférico de ascitis, trauma, o lesiones neurológicas, pues somos
tercer nivel, cuarto nivel en lesiones neurológicas y cardíacas, así que esos pacientes ya vienen con un compromiso importante y acá vamos a tener mayor alteración de la precisión. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto para nosotros poder utilizar, o sea, las herramientas sirven, pero ¿cuál es el objetivo? De siempre utilizar varias herramientas. Como vamos a ver a continuación, vamos a utilizar otras herramientas para ver las necesidades de nuestro paciente. Falla multiorgánica, pues que es algo común en los pacientes sépticos, que también está nombrado, el postoperatorio trasplante y el uso de barbitúricos y relajantes musculares que nosotros también utilizamos, por ejemplo, en la pandemia, pues fue uno de los medicamentos más usados, los sedantes y los relajantes musculares. Esta es la forma fácil de nosotros poder decir cuánto le vamos a iniciar nosotros la nutrición y cuál va a ser el seguimiento que nosotros le vamos a hacer, ¿sí? Porque eso debemos ir incrementando. Como hablamos, nosotros tenemos un síndrome de realimentación, el cual tenemos que evitarlo, como pues dándole una dieta adecuada al paciente y posteriormente ir incrementando. No dar todo de golpe, digámoslo así, o de forma que queramos compensar las pérdidas o el peso, suplementarlo de la noche a la mañana, lo que va a generar el síndrome de realimentación. Lo que vamos a hacer es empezar de a poco, de acuerdo a las necesidades del paciente, e ir progresivamente incrementando cada 72 o cada 48 o 72 horas, de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del pulgar? Nos dice que nosotros debemos empezar con unas calorías, las kilocalorías de 20 por kilo cada día, ¿sí? Y eso vamos incrementando de acuerdo a la respuesta del paciente hasta llegar a un máximo de 30 para evitar la sobrealimentación, porque lo que queremos es suplementar lo que necesita el paciente en ese momento. ¿Cuál peso vamos a utilizar? Que es lo que siempre nosotros tenemos duda. ¿Cuál peso utilizamos? Utilizamos el peso ideal del paciente, utilizamos el peso real o el peso corregido. Entonces, si nosotros tenemos al paciente que está dentro de un peso normal o máximo un sobrepeso, ese paciente lo calculamos con el peso que tiene actualmente, ¿sí? Pues si se encuentra dentro de un IMC normal o sobrepeso, los cálculos, es decir, las kilocalorías, las hacemos con el peso que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Pero si el paciente está desnutrido en un IMC que nos marca desnutrición o que nos marca obesidad 1, 2 o 3, ¿sí? Nosotros no lo vamos a dar no le vamos a calcular con las kilocalorías con el peso que tiene actualmente, sino que lo vamos a hacer con el peso corregido, que para eso pues hay fórmulas, con el objetivo de no sobrealimentar al paciente desnutrido y de no darle pues en exceso al paciente obeso, sino lo que necesita en ese momento el paciente. Pues actualmente también se habla de una dieta hipocalórica, como ustedes ven, pues las calorías es menor, hablamos de 10 a 20 kilocalorías, y esto se está utilizando principalmente en los pacientes sépticos, que tienen un choque séptico severos, que tienen alta necesidad de vasoactivos, que está con 2, 3 vasoactivos inotrópicos, que ya lo logramos mantener en una condición más estable, digámoslo así, porque está con vasoactivos altos, sin embargo ya no requiere estar subiendo y bajando, sin embargo está con dosis altas. Entonces en estos pacientes la recomendación es utilizar una dieta hipocalórica, empezar con 10 kilocalorías o una nutrición trófica, que también se llama, empezar con esta dieta e ir progresivamente, a medida que mejora la condición del paciente, progresivamente incrementando. ¿Eso es para qué? Para no sobrecargar al organismo, ya que recuerde que el organismo es sabio. Entonces, cuando nosotros estamos en una condición de choque, lo que hace es redistribuir la sangre hacia los órganos más importantes y restar a lo mínimo necesario la sangre de los órganos menos importantes, en este caso el intestino. Entonces, lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo intestinal, ¿sí? Para poder distribuir la sangre de los órganos importantes. Al disminuir ese flujo, ¿qué va a permitir? Que va a haber una menor absorción a nivel intestinal. Entonces, que si nosotros le damos mucha comida, pues esa va a entrar y va a salir rápido. Y es eso que nosotros muchas veces causamos estados diarreicos en los pacientes. Entonces, por eso se habla ya hace unos 10 años aproximadamente de una dieta, iniciar en esos pacientes más críticos una dieta hipocalórica y incrementar progresivamente de acuerdo a la condición y a la tolerancia del paciente, ¿sí? Y lo mismo en la dieta, pues en los pacientes
críticos, es una dieta de preferencia hipercalórica, pero tener en cuenta que también nosotros al dar proteínas en grandes cantidades inicialmente podemos generar incrementar el daño renal en el que se encuentra el paciente o la disfunción que tiene por su estado crítico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual, de manera progresiva, ir incrementando, empezando con 1.2, incluso hasta podemos bajar hasta 0.8 gramos por kilo, de acuerdo a la respuesta del paciente, y ir incrementando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues una dieta precoz en las primeras 24 a 48 horas. Nosotros, en nuestra institución, en la Clínica Pavón, nosotros cumplimos y todo el personal está comprometido de iniciar una dieta precoz al paciente, ya sea enteral o parenteral, de acuerdo a las necesidades y prescripciones que hemos realizado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de iniciar una dieta precoz? Pues yo les traje acá pues esta tabla que se compara el inicio de la nutrición precoz en las 24 horas, el inicio tardío a los 4 días o más. Entonces, ¿qué va a generar esto? Pues primero, pues como hablábamos de las vellosidades intestinales, a medida que pasa el tiempo y el paciente está en ayunas, va a disminuir el tamaño de las vellosidades, o se van a atrofiar esas vellosidades intestinales, lo que va a disminuir su absorción. Y lo vemos aquí, pues, en la primera región, que la absorción de la glucosa está en el paciente de las primeras 24 horas, está dentro del rango, pero en el paciente mayor a los 4 días, pues disminuye su absorción. ¿Por qué? Porque las vellosidades se atrofian y todo el alimento que nosotros le vamos a dar se va a perder. No va a tener posibilidad de absorción porque están atrofiadas sus vellosidades. ¿Esto qué va a generar? Va a generar pues un mayor tiempo o estancia en UCI por todo lo que vimos en relación a que va a disminuir, pues va a generar debilidad muscular, fatiga, aparte el estado de estrés, hiperglicemia, ¿sí? Ese estrés oxidativo y metabólico va a generar que el paciente enlentezca su recuperación y asimismo pues más días en ventilación mecánica. ¿Por dónde lo vamos a dar? Digamos de esta manera, ¿sí? Ya sea nasogástrico o nasoyeyunal. Pues lo más fisiológico pues es lo ideal, vamos a empezar nasogástrica. La nasoyeyunal se recomienda para ciertas situaciones, por ejemplo, pancreatitis agudas, para poder evitar el estímulo a nivel pancreático, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio de darlo nasogástrico, nasoyeyunal? Pues depende de la condición del paciente. Sin embargo, tener en cuenta que la nasoyeyunal genera mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, principalmente sangrado gástrico. La nasoyeyunal, pues tenemos muchas recomendaciones para evitar la neumonía asociada a la ventilación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que genera mayores gastos, ¿sí? Inclusive la sonda pues es diferente, requiere una sonda especial, requiere ser colocada por vía endoscópica, ¿sí? Y muchas veces pues no logramos llegar a cumplir las metas deseadas con este paciente. El volumen residual de gástrico es esto, pues anteriormente, hace unos 5 años, se tomaba cada 6 horas, cada 8 horas, el residuo gástrico se lo medía. Sin embargo, pues las últimas guías recomiendan no medirlo. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de nutrición que se le aporta al paciente, y es lo que vemos aquí en esta tabla. Por ejemplo, que la dieta recibida pues era mucho menor en el grupo que tenía menos volumen residual. ¿Por qué? Porque antes se tomaba el volumen residual como 200 y posterior a este estudio se toma ahora como 500. Es decir, que antes con 200 ml de residuo gástrico se suspendía la dieta y el paciente recibía menos volumen de dieta. En cambio, cuando el paciente se le toma el volumen residual como 500, ese paciente, pues, como lo tomamos un valor más alto, podemos continuar la dieta y va a recibir mayor volumen. Sí. Y las complicaciones, como vemos, pues son mucho más en el paciente que presenta, que tiene residuos bajos, presenta mayor complicaciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque como se suspendía la dieta, pues ese paciente a la final no se nutría, sus vellosidades se atrofiaban, persistía el hilio, generaba distensión abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, ¿sí? Mayor complicaciones gastrointestinales que el paciente que sí recibía la dieta. Los procinéticos, esto es importante, pues no todo paciente que recibe dieta con nutrición enteral, pues tenemos que darle un procinético, sino solamente aquellos
que no tienen una tolerancia a la dieta, como vimos, un residuo mayor a 500, o que empieza a hacer síntomas gastrointestinales como distensión, diarrea, vamos a tener que disminuir el volumen de la infusión, o en su defecto, pues podemos, por ejemplo, en la distensión abdominal, en los residuos altos, podemos agregar un procinético tipo metoclopramida, que es lo más común que usamos. La domperidona, pues no la tenemos disponible acá, pero también es recomendada. Y la eritromicina, que es siempre coadyuvante a la metoclopramida, nos ayuda a mejorar la parte gastrointestinal de nuestro paciente y poder continuar con la dieta. Lo que hablábamos, pues, en los pacientes inestables, ¿sí? Muchas veces dicen, no, el paciente inestable no alimentar, pero no, es un error que cometemos. Lo que tenemos que hacer es una nutrición precoz en todos nuestros pacientes cuando su condición ya lo permita, e iniciar de una forma hipocalórica, ¿sí? Y o ligeramente hiperproteica, para que vaya habiendo una tolerancia, y así disminuimos el estrés oxidativo en que se encuentra el paciente. Previamente, pues, a la nutrición, pues tenemos que hacer una adecuada resucitación cardiovascular con los líquidos que necesita, los vasoactivos, vasopresores o inotrópicos que necesite. Debemos de corregir los electrolitos, no olvidarse del fósforo, que es un electrolito que debemos medirlo inicialmente para suplementarlo en caso del paciente con hilio, ya que es una de las principales causas. Iniciar una dieta trófica, de lo que habíamos hablado, hipocalórica, trófica, con volúmenes bajos, de 10 a 20 ml hora, ¿sí? para que haya una buena tolerancia y poder dar el suplemento que necesita el paciente. Que sea isotónica, ¿para qué? Para evitar las diarreas que se asocian a la nutrición, al inicio de nutrición enteral. Monitorizar la nutrición, pues no olvidarse que la monitorización es amplia, tenemos que nosotros monitorizar la parte de la metabólica, como son los electrolitos, monitorizar la glucosa, ¿sí? Que muchas veces cuando iniciamos la dieta enteral la glucosa se normaliza o se corrige. ¿Por qué? Porque disminuimos el hipercatabolismo o el consumo de otros sustratos como son proteínas y grasas para elaborar energía, ¿sí? Y no olvidarnos también que debe ser sin fibra. ¿Para qué? Para evitar la mayor producción de gas intraluminal dentro del intestino y a su vez evitar el estreñimiento de nuestros pacientes. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues aquí en esta gráfica se compara los pacientes la sobrevida de los pacientes en los que sí recibieron nutrición y los que no recibieron. En la línea punteada vemos que el paciente que no recibió nutrición pues tiene una menor sobrevida. ¿Cuándo iniciar la nutrición parenteral? Pues esto es algo que tenemos que tener bien claro. Nosotros tenemos que nutrir a nuestro paciente pronto, es decir, las primeras 24 a 48 horas. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos una buena tolerancia, una vía enteral permeable y funcional, pues iniciamos por vía enteral. Si no la tenemos, ¿sí? No podemos esperar mucho tiempo por todo lo que vimos, el estrés oxidativo, y más bien debemos iniciar una nutrición parenteral precoz. Sí, sabemos pues que el costo aumenta, que también puede generar procesos, no generar, sino ser parte de procesos infecciosos, ¿sí? Pero su retraso también genera, como vemos en la tabla que está abajo, aumenta los costos cuando se empiezan tardío, hace 7 días, que puede prolongar los días de ventilación. Pues claro, no hemos nutrido a nuestro paciente, no tiene sustratos para poder recuperar, hacer la cicatrización adecuada. Y el promedio de días de UCI, pues claro, de igual manera, pues vamos a incrementar porque va a generar otros problemas como son las disfunciones multiorgánicas. Entonces, ¿cuándo iniciamos la nutrición parenteral? Cuando no tenemos la vía enteral permeable, ¿sí? O funcionante, por ejemplo, una cirugía, ya sea de estófago, de estómago o a nivel intestinal, que nos impida iniciar una nutrición precoz enteral, iniciamos una nutrición parenteral, o en aquellas pancreatitis también que inicialmente generan un estrés severo, podemos iniciar con la nutrición parenteral para suplementar las necesidades de nuestro paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la nutrición parenteral? Pues que vamos a iniciar de igual manera como hablamos en la regla del pulgar, 25 a 30 kilocalorías. Sin embargo, también actualmente se habla de la nutrición parenteral hipocalórica, en la cual iniciamos con 20 kilocalorías y vamos incrementando progresivamente de acuerdo a la respuesta,
que tiene que ser hiperproteica, sí, pero no olvidarnos del riñón, que podemos generar más fallo renal. ¿Qué peso vamos a elegir? Igual que la nutrición enteral, vamos a elegir de acuerdo al IMC. Si está en un IMC normal o sobrepeso, utilizamos el peso real del paciente, el peso del momento del paciente, y si está desnutrido, o el IMC nos marca desnutrido, o en obesidad, calculamos las kilocalorías con el peso corregido de acuerdo a la zona. Cuando también dar nutrición parenteral a aquellos pacientes que no reciben más del 60% de la nutrición enteral. Por ejemplo, iniciamos a un paciente que tiene que recibir 500 ml de nutrición enteral durante el día y que solo recibe la mitad, 250, ¿sí? Y que presenta síntomas como distensión o diarrea, ¿sabes? Entonces, si ese paciente a las 72 horas, o sea, 3 días consecutivos, que no reciba la dieta que nosotros planificamos, no reciba completamente, ese paciente debemos que suplementar, ya sea dar nutrición parenteral sola o nutrición parenteral y enteral, es decir, una nutrición mixta. Perdón, doctor Párraga, nos quedan unos 3 minutos. Listo, ya terminamos. Entonces, hablar también de los fármacos nutricionales, como es la glutamina, que es un boom. Más o menos llevamos 20 años con la glutamina, siendo uno de los medicamentos que ayuda a la recuperación del paciente. Recordemos que este es un aminoácido, es un aminoácido que lo genera el cuerpo, ¿sí? No esencial. Sin embargo, en el estado crítico el paciente se vuelve esencial. ¿Por qué? Porque los órganos, como el riñón, el músculo, que lo producía el pulmón, ahora empieza a consumirlo. Entonces, es una recomendación 1A para el paciente crítico. Ya sea de forma enteral o parenteral, debemos suplementar. Los ácidos grasos, esto es importante, ¿por qué? Porque anteriormente, como vemos en la gráfica, era un mito y muchas veces se decía, no iniciar es más, la escuela americana, en la ASPE, recién en los 90, agregó a sus nutriciones para los triglicéridos de acción, son las balanceadas, en la que se incluye, pues como vemos aquí en esta gráfica, vemos abajo, se incluye triglicéridos, cadena corta, cadena larga, y el ácido, ¿cómo se llama? El aceite de pescado, que es la omega 3, para disminuir los procesos infecciosos y mayor recuperación y menos inflamación. Los probióticos, que también escuchamos bastante, pues son muy útiles, sobre todo para disminuir estas complicaciones infecciosas, como es la neumonía asociada a la ventilación, y a su vez disminuir la mortalidad. Entonces, ¿cuál es el resumen? Pues que la malnutrición pues lleva a nuestro paciente a una mayor morbilidad, a una cicatrización alterada, a sobreinfecciones, complicaciones como disfunciones multiorgánicas y prolonga la convalecencia de nuestro paciente, llevándolo a mortalidad. Sin embargo, si nosotros tratamos precozmente a nuestro paciente o iniciamos una nutrición, pues vamos a disminuir todas estas comorbilidades, vamos a disminuir la estancia hospitalaria y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para despedirme, pues, y agradeciendo al equipo, una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza, la nutrición inadecuada en un hospital es signo de ignorancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Párraga, por su exposición. Tenemos una pregunta que podríamos aplicar rápidamente. Sería, además de la regla del pulgar, ¿qué otras herramientas son útiles para permitir un adecuado aporte calórico? Y por si acaso también se puede utilizar, por ejemplo, en consulta externa. Claro que sí. O sea, nutrición, pues los especialistas en nutrición manejan las fórmulas para poder dar lo que necesita el paciente de acuerdo a su gasto energético. El gasto energético es de acuerdo a la actividad física que realiza, ¿sí? Ellos lo calculan de acuerdo a las actividades en la consulta externa de acuerdo a cada paciente. Sin embargo, personalmente, nosotros en intensivos recomendamos la regla del pulgar para iniciar la nutrición y como estamos siempre de la mano con los especialistas en nutrición, pues ellos también, digamos así, afinan los detalles con otras herramientas como son las calculadoras como el Harris-Benning, las fórmulas de acuerdo al estrés del paciente.
Listo, muchas gracias, doctor Párraga. Bastante interesante su charla, sobre todo a cómo mejorar la nutrición del paciente.